Querida Ministra de Educación, ¿qué tanto recuerdas hoy de las ciencias sociales y naturales que aprendiste en el colegio? ¿Te enseñaron que en nuestro país hay aproximadamente 53.000 especies de plantas y animales, de las cuales 1.500 están amenazadas? ¿O que Colombia tiene 87 etnias indígenas que tienen conocimientos ancestrales de las plantas, la astronomía y la agricultura, los cuales son perfectamente válidos y relevantes hoy en día? ¿Alguna vez visitaste una de las cunas de agua del territorio colombiano o te hablaron de las propiedades curativas del yagé y de la tradición milenaria de la hoja de coca? ¿Acaso después de aprenderte los nombres de todos los ríos y departamentos, tuviste la oportunidad en alguna de tus asignaturas del colegio de hablar con uno de los 1.400.000 indígenas o de los 11.500.000 campesinos colombianos para saber si tenían acceso a agua potable o un territorio propio? ¿O cuando aprendiste de memoria las partes de la célula, te incentivaron a cuestionarte sobre la vida misma y los derechos de los seres vivos? ¿Acaso los animales y las plantas no están compuestos también por células? Y probablemente mencionaron a Neil Armstrong en la clase de Historia de la Ciencia, pero ¿qué hay de Valentina Tereshkova, Sally Ride, Eileen Collins y Peggy Whitson? ¿Alguna vez tomaste aliento entre una repetición y otra para pensar el para qué de tantas fórmulas, fechas y nombres? Probablemente no, pues en los colegios privados de la capital se reproduce una forma de arrogancia científica que determina qué conocimientos son relevantes y por ende prevalecen aquellos contenidos que son útiles para el progreso de cierto tipo de industrias. Además, el creciente afán del Estado por subir en el escalafón internacional aumenta la preocupación de los docentes por mejorar los resultados de los estudiantes en pruebas estandarizadas, lo cual los lleva a inculcar nociones de éxito que fomentan la competencia, el individualismo y, en otras palabras, el egoísmo. Esto último, sin importar si se obtiene un grado de colegio público o privado. Pero es que no puede haber progreso si seguimos enseñando del mismo modo que en la era de la industrialización, porque el contexto social, cultural, ambiental y económico del país no es el mismo que hace 200 años. La educación, así como la firma de un compromiso de paz, ofrece la posibilidad de un nuevo comienzo. Un comienzo donde se consideren las emociones de cada persona y su capacidad de trabajo en equipo, en pro de avances científicos pertinentes al contexto social y de biodiversidad colombiano. Claro, sin olvidar la necesidad de una reflexión crítica que ponga en consideración las inteligencias múltiples y las acciones que contribuyen a mejorar nuestra realidad, trascendiendo de un aprendizaje de contenidos hacia un desarrollo de habilidades críticas y en contexto. No obstante, las cosas han sido bastante diferentes hasta ahora. Yo estudié en un colegio privado, uno de los mejores de Bogotá y coincidencialmente el mismo del que tú te graduaste. Tomaba 10 materias en primaria y 14 en bachillerato y siempre tuve el primer puesto del curso. ¡Qué juiciosa!, decían los profesores. Y los demás adultos no se cansaban de repetir que era muy inteligente, tanto que me convencieron. Me sentí valorada, así fuera por logros académicos, y me seguía esforzando. Me levantaba a las 5 de la mañana y repetía: las capitales de todo el mundo son, las partes de las células son, los ríos de Colombia se llaman, y me sacaba buenas notas en todo. Algunas veces cuestioné el para qué de todos esos contenidos y la respuesta fue agresivamente obvia: para que te saques buenas notas y tengas un futuro. Cansada ante la misma respuesta, paré de preguntar. Poco a poco dejé de colorear y me fui convirtiendo en un robot. Un robot que se ganó la beca de grado de Inglaterra y jamás perdió una materia. Un robot pasivo que representaba el ideal de estudiante repetidor de conocimientos y lleno de prejuicios naturalizados socialmente. Un robot que se desbarató cuando se vio enfrentada al mundo real. Sí, ese mundo tan maravilloso, lleno de diversidad de perspectivas y multiplicidad de historias. Un robot infeliz que solo se esforzaba por cumplir los sueños de los demás. Un robot completamente exitoso. A unos cientos de kilómetros se podría pensar que las cosas eran diferentes, pero no. En mi colegio público recibí una educación donde el valor del conocimiento tenía que ver con la memorización, la repetición y la inevitable frustración. Los contenidos pesaban más que su relación con el mundo que nos rodea, y los vínculos que todo fenómeno guarda con cada campo de conocimiento se escondían detrás de la celosa fragmentación por áreas. La idea era ser el mejor, sin cuestionar lo que pudiéramos entender por ello, pues al fin y al cabo, el mundo estaba esperando por aquellos capaces de dar todo de sí, incluso a sí mismos. Ahora me pregunto, ¿todo esto, para qué? No recuerdo enseñanzas sobre la importancia de la reconciliación, la paz y empatía a propósito de lo que aprendíamos en las clases de ciencia. Estos parecían valores que venían por sí solos o que nada tenían que ver a la hora de aprender sobre la naturaleza. Hoy, nosotros, educadores provenientes de diferentes contextos y con distintas historias,
Compartimos la preocupación por el futuro de la educación científica del país en este nuevo contexto de paz, pues consideramos que es una oportunidad para repensar la educación y procurar que promueva el respeto y la tolerancia desde todos los ámbitos, celebre la diversidad reconociendo a los otros como seres vivos con los mismos derechos y eduque humanos preocupados por la justicia social, ambiental y cultural. Será crucial nuestra capacidad para ver más allá de nuestras propias preocupaciones y que nuestras metas económicas no comprometan el bienestar de las futuras generaciones. Esta es una oportunidad para formar ciudadanos críticos, activistas y pacíficos, donde el recurso a la violencia para sacar a flote nuestras ideas sea una historia del pasado para no repetir. Lo mejor es que todo esto se puede lograr desde el aula, cambiando la maníaca tradición autoritaria y recordando que estudiantes y profesores aprenden entre sí. Basta solo con abrir los espacios donde la enseñanza en ciencias se conecte con las preocupaciones de la comunidad, donde haya lugar para las emociones y donde, en vez de memorizar, sea el cuidado de sí y de los demás el propósito del modelo educativo. Debemos procurar además que la paz no sea una idea inalcanzable pintada de arcoíris, ni una canción popular de John Lennon, sino un asunto cotidiano, de forjar relaciones con nuestras comunidades y de luchar por la oportunidad de hacer una nueva Colombia, donde la educación sea una condición y una oportunidad para no solo construir la paz, sino también hacerla duradera y transversal a todas las áreas del conocimiento.